Bueno, vamos a presentarles a nuestros invitados de hoy. Por primera vez está con nosotros Heriberto Benítez, congresista de Solidaridad Nacional, a quien le damos la bienvenida a las 5 de las 7. La tercera información: la Comisión de Constitución discutirá mañana el proyecto de reforma constitucional propuesto por el congresista Heriberto Benítez para despenalizar los delitos que pudieran involucrar a los medios de comunicación, por desempeñar estos una tarea central para la democracia. Bien, el presidente entonces menciona de cómo determinados grupos se han infiltrado en instituciones democráticas. Probablemente congresista, él se refiere posiblemente a la incursión del CONARE, que es ahora mucha preocupación en el ámbito nacional respecto a las acciones que ellos vienen desarrollando. Pero también habla de ampliar la revisión por parte de la legislación peruana de cómo evitar que se siga proliferando a través de las declaraciones de diferentes personas, el que se haga apología del terror o que se hable de amnistía para terroristas. Esto podría unirse a lo que hace poco presentó el Ejecutivo, esta ley llamada del negacionismo, en la que prácticamente se prohibía el que, mejor dicho, se quería sancionar a quienes negaran la época del terrorismo en nuestro país. ¿Qué reflexiones hace luego de escucharlo? Bueno, lo primero que diría yo es que me sorprende que el presidente de la República haga ese llamado, porque el Congreso no hace mucho le ha otorgado facultades para que él pueda modificar la legislación en materia de seguridad ciudadana y defensa nacional. Y parte de eso es la lucha contra la delincuencia organizada, el terrorismo, el narcotráfico. O sea, él tiene en su cancha la pelota. Su Consejo de Ministros se supone que está trabajando ese tema. Ya se le va a vencer el plazo y ahora dice hay que modificar o hay que a través del Congreso realizar eso. Pero si él tiene la posibilidad de hacerlo, debería hacerlo directamente. Y el Congreso en su momento evaluará si eso no es constitucional, las medidas que él toma. Por otro lado, en la Comisión de Defensa y Justicia, el último fin de semana tuvimos una sesión secreta. Yo no voy a ser infidente de decir las cosas secretas, pero nos hemos pasado cerca de 3 horas escuchando al presidente del Consejo de Ministros, a la ministra de Justicia, a un representante del Poder Judicial, del Ministerio Público, al Procurador Anticorrupción, en fin, a una serie de personas involucradas en el tema de terrorismo, para hablar de un tema de terrorismo, y durante 3 horas pude comprobar por qué existe el Movadef. Porque las propias autoridades no se ponen de acuerdo. Porque ha sido una reunión estéril. El propio presidente del Consejo de Ministros no sabía dónde estaba. No sabía ni siquiera el origen del por qué muchos de estas personas ingresan a las universidades a reunirse con los alumnos, a reclamar, a pedir amnistías. No conocen el origen del problema. Creen que todo es represión, incrementar penas, penalizar hechos y mandar a todos a la cárcel. Y esa no es la solución. Entonces, si el presidente del Consejo de Ministros, que es el portavoz del gobierno, que es el número 2 después de Ollantumala, no está ubicado en el tema, ¿cuál puede ser el resultado? ¿A dónde nos pueden llevar? Entonces, ese es un tema que preocupa. Y yo lo digo con un afán de crítica constructiva dentro de una democracia, sin violar ninguna reserva o secreto de la Comisión, pero sí hago público a través de este programa mi preocupación porque el gobierno no está tomando en serio y no tiene una decisión firme de poder enfrentar, llámese al terrorismo, al narcotráfico, a la delincuencia común. Eso es lo que veo yo. ¿A usted le parece, congresista, que hace falta cambiar la legislación antiterrorista o que la que existe es ya suficientemente eficaz o por lo menos en el diseño legal es satisfactoria? Mira, yo la veo bien. ¿Qué es lo que más quieren? Subir todas las penas a cadenas perpetuas de repente. Y creen que lanzando eso no es cambiar la legislación. Subir las penas no es cambiar una legislación. Pero los proyectos que vienen van siempre en ese sentido. Sí. Aumentar penas, nada más. Entonces el problema no es ese. El problema es que tienen que ubicarse dónde están y tienen que saber cuál es el enemigo para ver cómo lo enfrentan. Yo creo que ahí hay un tema político. Si no lo enfocamos con esa lectura y vamos a ir a buscar legislación o represión, pues eso va a terminar que los inocentes que están en medio son los que van a caer detenidos y eso va a originar más reclamos, más protestas y más problemas para el gobierno. A mí me da la impresión como que hubieran muchos asesores castrenses del entorno. Entonces ellos le sacan bajo la manga, esta es la posibilidad, hay que endurecer, hay que penalizar esto, hay que tipificar este delito. Y creen que así van a asustar a la población. Además hay una cosa, la mayoría de los delincuentes en general no leen el diario oficial del peruano para saber si le han aumentado la pena o no y ver si cometen o no el delito. Entonces ese mensaje no me parece adecuado, al menos en mi percepción personal. ¿No? Y además hay una cosa, en este debate que tuvimos en la sesión,
nos anunciaron de que están trabajando un proyecto de ley de seguimiento. O sea, para que las personas cuando culminen su condena, oficialmente puede alguien seguirlo, firmarlo, grabarlo por todos lados, cuando la Constitución dice que no puede haber seguimiento. Claro. O sea, quieren hacer lo contrario a la Constitución. Entonces ahí me doy cuenta yo pues que hay una desubicación respecto al tema. Y además hay una cosa, en el tema del Cusco, cuando Gabriel apareció y vino este secuestro de los trabajadores, donde perdieron la vida varios policías, me acuerdo que se buscaba censurar a los ministros de Defensa y del Interior de esa época. ¿Qué decía el ministro de Defensa de esa época? Decía, no, hay que esperar unos días porque ya tenemos rodeado a Gabriel, ya lo vamos a capturar, es cuestión de horas, decía. Mira el tiempo que ha pasado y ahora Gabriel vuelve a incursionar y ahora atacan el helicóptero. Entonces la pregunta es, ¿los tienen rodeados? ¿Los tienen vigilados? ¿Los van a capturar o no? Entonces, ¿a dónde nos están llevando? ¿No? Yo creo que primero tienen que hacer un plan, una estrategia, una política, algo, y que el presidente del Consejo de Ministros pues demuestre que conoce el tema, porque si no, la verdad, mejor que se lleve su maletín y se vaya a dedicar a la labor privada, porque tener un presidente del Consejo de Ministros que en problemas tan graves no se ubica y no sabe qué hacer, con todo respeto yo le diría, mejor señor Jiménez, a un costado. ¿A usted, congresista, le resulta verosímil que en esa instancia, la de Isla y Santiago Fujimori, o en alguna otra, haya habido una negociación no visible hasta el momento entre el oficialismo y el fujimorismo para el indulto? De repente yo no le llamaría negociación, pero sí creo que ha habido conversación. Tanteo. Claro, y ese tema tiene que haberse tocado de todas maneras. Yo no creo pues que el hermano del presidente Fujimori vaya a ir a hablar de temas administrativos, de devolución de impuestos o de cosas que la mesa directiva las tiene que resolver. A mí ha ido con un fondo distinto, ha ido preocupado a tocarle el tema para tal vez a través de él enviarle el mensaje al presidente de la República o que su bancada trate de respaldar el tema. Esa es la impresión que tengo. Ahora, Alberto Fujimori hoy en día ya no tiene ningún impedimento legal para postular a la presidencia de la República, porque él fue inhabilitado por el Congreso en 2 oportunidades, en el 2000 por 10 años y en el 2001 por 10 años, ya vencieron. En el Poder Judicial, por los casos de corrupción, donde él se declaró convicto y confeso, donde él reconoció los delitos y lo condenaron, le pusieron inhabilitación de 2 años. Y en el tema de lesa humanidad, no hubo inhabilitación porque el Ministerio Público no la pidió. El propio Poder Judicial hizo su sentencia. Este delito merecía una inhabilitación, pero como el Ministerio Público no la pidió, no la podemos imponer. O sea, hoy en día no es per se que por este delito se le evite el postular a la presidencia. Claro, o sea, aquí ya no hay ningún impedimento legal. Él sale por indulto y tendría la posibilidad, el derecho de poder ser candidato, o como dicen algunos, si el pueblo me lo pide, voy. Si el pueblo no me lo pide, porque esa es el final, la frase que muchos políticos dicen. Ahora, en el tema del indulto, no se ha aclarado si quiere un indulto total por todos los delitos y por los que pueden venir, porque acuérdate que hay en trámite una extradición de Chile, que puede venir un expediente sobre la llamada prensa chicha. Entonces, si tú lo indultas por los delitos condenados hasta la fecha, ¿qué quiere decir? Que los nuevos procesos sí lo puedes condenar. Entonces van a decir, ¿cómo? Si es por razones de salud, lo indulto por esto, pero por esto no. Entonces tendría que ser un indulto general, total, por todos los hechos que habría cometido Fujimori. No solo por lesa humanidad, sino por corrupción, en fin, y por una serie de hechos. Y por lo que venga. Y por lo que vengan. O sea, no han aclarado, no se sabe, porque pueden venir otros pedidos de extradición, pueden venir otros hechos punibles. Ahora, tampoco se sabe si ellos dicen, solo pido el indulto por el tema más grave que es 25 años. Otra de las posibilidades es que el presidente de la República, dentro del derecho de gracia, diga, bueno, yo no lo indulto, pero yo le conmuto la pena. De repente dice, de 25 le bajo a 15, ya te perdoné 10 años y ya saldrás pues en un momento menor. Esa es otra posibilidad incluso también que se puede dar, viendo una radiografía del problema, ¿no? Ahora, ¿qué pedirán ellos? Supongo que querrán un indulto total. Para mí no corresponde el indulto porque las propias normas internacionales dicen que en esta clase de delitos, como los de lesa humanidad, tienen que haber sanciones ejemplares y además donde queda el lado de las víctimas, de esa gente que los desaparecieron, los torturaron, los descuartizaron, quemaron sus restos, los enterraron en fosas comunes. Hay gente que hasta ahora no aparece. Hay una Crucillas, ¿cuántos meses estuvo en el hospital, Crucillas? Bueno, habrá estado pues 3 meses, ¿no? Más. 7 ¿no? meses. 8 meses. 7 meses. 7 meses. Ya ves, entonces, si verdaderamente está en una situación tan delgado, porque lo escucho a Nakazaki dice 43 kilos, ¿no es cierto?
que esté pues, en una clínica, bien atendido, se Además- merece, ¿no es cierto? además, Pero eso no tiene que ver mira, con el indulto. Mejor atendido que la INOES no va a estar. Tiene ambulancia, médicos, enfermeras, jardines. Tenía hasta una enfermera personal. ¿Te acuerdas que él quiso ser candidato al Congreso y cuando la sacaron entró en una fuerte depresión Alberto Fujimori? Ahí sí tuvo una caída más fuerte que la de ahora. Le quitaron a su acompañante, encima no querían que sea candidata al Congreso, pero ella lo logró a través del jurado, pero no la eligieron. Ahí fue el primer golpe. ¿Quién le dio ese golpe? Sus propios familiares. Le separaron a su enfermera. Entonces de repente él ahí en la INOES está mejor. Le ponen una enfermera, su ambulancia en la puerta, los médicos, traslado, clínica a las 24 horas. ¿Qué más quiere? Mejor cuidado no va a estar. Yo creo que tiene que cumplir su pena. Eso sí, no se puede mezclar una cosa con otra. Y para mí el fondo de esto es político al 100%. Quieren utilizar el tema de salud, pero es político. Fujimori quiere ser candidato. Estamos de regreso con las 5 a las 7. Nuestros invitados hoy, el congresista Heriberto Benítez de Solidaridad Nacional y el analista político Carlos Tapia. Pasamos a comentar la tercera información y está relacionado justamente con el parlamentario que está acá en el set, puesto que mañana se va a debatir en la Comisión de Constitución un proyecto de ley que él ha presentado y que se refiere a la necesidad para él de despenalizar delitos que involucren a los medios de comunicación. Para el congresista aquí en las 5 de las 7 es necesario que los medios de comunicación, los periodistas en general, pues hagan su trabajo sin sentir que en cualquier momento por algo que digan o publiquen vayan a ser penalizados. En el proyecto de ley se menciona, por ejemplo, que la libertad de expresión, opinión y de prensa son la columna vertebral de una democracia y no puede existir amenaza contra quienes desempeñan tan importante tarea. Pero escuchémoslo a él directamente cuál es, digamos, el contexto que rodea este proyecto de ley y los alcances del mismo. Yo creo que una manera de fortalecer el sistema democrático es mantener una libertad de prensa, libertad de expresión y de opinión total. O sea, aun cuando pueden haber excesos, aun cuando incluso yo he sido víctima de ataques desmedidos de algunos medios de comunicación, pero creo que el que decide entrar a la vida política y pública está expuesto a críticas, por muy crudas, ácidas o amargas que fueran. Hoy ante una difamación el periodista puede ir a la cárcel. Está el caso reciente, latente para todos nosotros de Magali Medina, que ante una supuesta difamación del jugador Pablo Guerrero, pues terminó en la cárcel. ¿A este tipo de situaciones es a la que usted se refiere, por ejemplo? Claro, yo lo que me refiero es que el periodismo, cuando saca una información o cuando alguien comete un delito de difamación, tiene que ir a un proceso normal, pero no puede estar agravándose el tema por el hecho de que se hizo a través de un medio de comunicación, porque eso implica una sanción mayor solo por utilizar el medio de comunicación. Entonces el periodista no puede estar amenazado por su ejercicio profesional, no puede estar permanentemente con una espada de Damocles. Entonces, si alguien se siente afectado en su honor por una información, puede ir por la vía del amparo, buscar la protección de su derecho al honor, que es un derecho fundamental, puede ir a la vía civil a pedir una indemnización por el daño causado. O sea, mecanismos legales van a existir. No es que se diga que el periodismo puede decir lo que quiere y nadie los toca. O sea, hay vías que se van a usar, pero no aquella de llevarlo a la vía penal y ponerle una sanción grave solo por informar. Claro que por ahí pueden aparecer algunos periodistas que se excedan, pero ya entra el mundo pues de la ética, de la honestidad, de la rectificación que tiene que desarrollarse, y cada medio tiene que ver de qué manera reconoce pues que se cometió un error, se cometió un exceso y se rectifica el daño, ¿no? Y para eso, para eso hay que modificar la Constitución, porque la Constitución dice que los delitos cometidos por prensa se juzgan en el fuero común. Esa parte hay que retirarla. Y a su vez he presentado otro proyecto de ley para modificar el Código Penal, donde se define el delito, la difamación agravada que es cometida por prensa, y donde está en el Código de Procedimientos Penales el proceso que se sigue al periodista que comete esta infracción. Para castigarlo. Claro. ¿Cuál es el temperamento de la mayoría para la discusión de mañana? ¿Tiene ya usted una idea de cómo se va a producir una eventual votación, o todo depende del debate? Lo que recuerdo yo es que cuando Alan García terminó su mandato, intentó algo parecido, reducir las penas, y la bancada de Gana Perú se opuso. Dijeron que no, decían que hay que mantener todavía este tema. Espero que hayan reflexionado y ahora se den cuenta que esa no es la vía. Es que una es con guitarra y otra con cajón. Claro, bueno, claro, ahora ya la figura ha cambiado, ahora ya no son oposición, ahora son gobierno. Ahora, pero en este tema, por ejemplo, que está muy cercano, el hecho de la compra de los medios
de comunicación para campañas de desprestigio específico con tantos directores que han terminado pues justamente presos por estas sumas de dinero infinitas que recibían por hacer editoriales con determinado sesgo. Ese tipo de situaciones, entonces, ¿cómo se penalizan? Pero esos son delitos, eso es corrupción, hay peculado. Pero corrupción, tú puedes recibir dinero. No, por eso, pero los procesan por corrupción y los meten por corrupción. Ellos no pueden protegerse en que la libertad de expresión les permite recibir dinero para hacer una campaña. Entonces, eso es delito, una figura distinta. Lo que digo yo es que la libertad de expresión no puede ser penalizada, no puede ser perseguida. Pero cuando ya hay corrupción, ya ahí sí la figura es distinta, ahí pueden ir a la cárcel. Es más, ahora se vienen procesos por la prensa chicha, que ustedes veían cómo se usaban 10 medios de comunicación con portadas para difamar, calumniar, injuriar a determinados políticos. Y cuando uno manda una carta aclaratoria, como bien dice Carlos, sale en un pie de página, el señor dice que no es cierto, y se acabó. Y nadie leyó el pie de página, todos leyeron la portada. Entonces, quien quiere resaltar su honor puede ir a la vía del amparo, llegar hasta el Tribunal Constitucional, y ahí el tribunal dirá en qué medida se puede rectificar el tema, ¿no? Y ellos tendrán que cumplir la sentencia. Pero la ley hoy día no exige acaso, lo he visto en algunos casos, que en similar tamaño, forma, dimensión, se logre la rectificación de una denuncia falsa. Claro, pero no lo hacen como dice Carlos. En algún caso sí. Ahora, el mecanismo entonces lo revisa la Comisión de Constitución, supongo que vienen consejeros o asesores, hay un debate, y si es que tiene que aprobarla para que vaya al Pleno, o ahí se define cómo es el mecanismo, digamos. O sea, primero uno sustenta en la comisión. Usted. Claro, luego la comisión discute y considera necesario y puede invitar a representantes de los medios de prensa, de los colegios profesionales, en fin, de los que ellos crean conveniente, recoger opiniones. O de lo contrario no, dicen esto es suficiente, estamos todos de acuerdo, elaboran un dictamen y pasa al Pleno del Congreso. Eso sí están de acuerdo. Y si no, si no, a los que están en contra pueden hacer un dictamen en minoría y los que están a favor un dictamen en mayoría. Si la mayoría está en contra, el proyecto se va al archivo y se termina el tema. Entonces de eso depende. Luego va al Pleno, en el Pleno se arma una discusión y como es reforma constitucional va a requerir por lo menos 87 votos, o sea, un acuerdo del Congreso más que mayoritario, o sea, un acuerdo casi unánime del Congreso para poder despenalizar los delitos de prensa. Entonces un tema es modificar la Constitución y otro es modificar el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales. Yo creo que es preferible permitir el exceso de la prensa a buscar las mordazas o la censura. Y quien ejerce función pública tiene que soportar críticas. Pues. Además, la prensa es justamente quien ha estado haciendo todas las denuncias recientes, importantes, sí, en nuestro país, bueno, ¿no? Cuando cometen un error, pues ya está la ética y la moral del periodista de reconocer y decir, bueno, me equivoqué, pues rectifico esto, lo aclaro, ¿no? O lo invito a la persona a quien agredí o maltraté para que pueda hacer su descargo, ¿no? Ya eso va de la mano con el proyecto de ley. Eso no lo va a decir la ley tampoco, ¿no? Congresista, ¿a usted lo sorprendió la victoria de Hugo Chávez? La verdad no. Yo pensé que Chávez iba a ganar. Evidentemente está controlando el poder, tiene un mecanismo de popularidad, ayuda mucho a los sectores de I y E, que son los que más sufren, y lo que sí he visto es que ha sido una elección en la que nadie ha denunciado fraude, lo que quiere decir que ha ganado limpiamente. El propio opositor ha salido a reconocer que perdió, y evidentemente la oposición era fuerte contra él, era evidente, pero ha ganado una elección sin fraude y se ve que su pueblo lo quiere, ¿no? Y nosotros tendremos que respetar esa decisión, ¿no? Como debe ser en cualquier elección, no como en el Perú, que ha habido experiencias ya negativas de fraudes y tantas cosas, ¿no? Pero allá ganó y la gente se quedó tranquila. Además, mira, yo no me imaginaba a Chávez derrotado y que salga y diga reconozco el otro triunfo y me retiro con mi maleta y me voy, ¿no? No me lo imaginaba. Ahí sí yo creo hubiera denunciado como en México, fraude, reclamos, salir la gente a las calles, que ha habido problemas. Pero como ganó y el perdedor reconoció que perdió limpiamente, ahí ha quedado en defensa de la democracia. ¿Usted también cree que va a cambiar Chávez a partir de este Yo episodio? creo que el mensaje ya de una Venezuela polarizada en dos sectores fuertes lo va a obligar tal vez a mejorar algo, ¿no? Es la impresión que tengo y ojalá sea así por el bien de Venezuela, ¿no? Bien, vamos a pasar al último tema, y es que la Cámara Peruana del Libro ha organizado un homenaje a Antonio Cisneros, que como ustedes saben falleció hace 2 días. El poeta Antonio Cisneros, les voy a hacer una muy rápida reseña: poeta, periodista, cronista, guionista, catedrático, recibió múltiples premios: el Premio Nacional de Poesía, el Premio Casa de las Américas, el Premio COSAPI de la Creatividad, situaciones más importantes aún, el Premio Iberoamericano de Poesía.
de Pablo Neruda, recientemente en el 2010 en Chile, ha enseñado en universidades del Perú, Estados Unidos, ha trabajado en periodismo, en prensa, en televisión, ha sido director del Centro Cultural Inca Garcilaso. En fin, sus reconocimientos son numerosos: padre de 3 hijos, 5 nietos, doctorado en letras en 1974, estudió en la Universidad Nacional de San Marcos y en la Católica. En fin, un currículum que no es suficiente si es que uno conoce incluso sus obras, que lo superan, porque el reconocimiento de quienes lo han leído y lo han seguido pues es muy grande. Congresista, ¿usted ha tenido oportunidad de leerlo, conocerlo? Mira, no lo conocía personalmente, la verdad. He oído de algunas de sus obras, y lo que sí creo es que el Estado como tal debería buscar una norma que permita en estos casos de todas las personas vinculadas a la cultura, a la educación, comenzar a difundir sus obras. Porque a veces terminan en homenajes, pasa el tiempo y ya la gente se olvida. Y ahí hay mucho trabajo intelectual, mucha producción que tiene que alimentar a las nuevas generaciones, porque hoy en día las juventudes no leen mucho. Más acuden al internet o acuden a otro tipo de fuente, y ya no es como antes, que a uno lo hacían leer fichas, anotar fichas, leer libros, hacer trabajos de investigación, hacer tesis para graduarse. Hoy día se ha perdido todo eso. Pues muchos jóvenes de hoy no tienen esa facilidad de poder leer, y creo que acá una de las misiones para las personas que son famosas, que dejan obras, debería ser la difusión de parte del Estado. Ese sería el mejor premio y la mejor recompensa a personas como Cisneros, que han dado un aporte a la cultura del Perú, ¿no? Bien, les agradecemos mucho a nuestros invitados de esta Gracias noche, el congresista Heriberto Benítez, el ingeniero Carlos Tapia, analista político, y eso ha sido todo por esta noche en las 5 de las 7.